Bien, entonces vamos a hablar de la recombinación genética. Hoy es la cuarta sesión. Hemos venido hablando del ADN inicialmente, de las características del ADN, de la genética, hemos hablado de biotecnología. Para hacer un pequeño resumen, hemos hablado de biotecnología, de los tipos de biotecnología según la función de las modificaciones o alteraciones genéticas que podemos hacer con ayuda de la ingeniería genética. Y vamos a dar un poco de esa replicación del ADN, eso para qué sirve, por qué es importante y dónde ocurre esa replicación del ADN. Podemos ver un poquito y recordar de nuevo, nuevamente, y recordar que todos nuestros cuerpos están formados por células y que esas células pueden ser eucariotas o procariotas y que dentro de las células eucariotas está la célula animal, la célula vegetal y que una estructura dentro de la célula se llama núcleo. Ahí está el ADN y están los cromosomas y están los genes que nosotros tenemos. ¿Cuántos cromosomas tiene el ser humano? 2 pares de 23. Entonces son 46. 46 cromosomas y que en esos cromosomas están los segmentos que se conocen como genes y ahí está entonces las bases, el ADN y las bases nitrogenadas que ustedes hicieron en el examen, que podría ser guanina aquí con citosina y adenina, por ejemplo, con timina. Entonces eso para recordar la parte genética básica que hemos visto. Ahora, ¿cuál es la función del ADN? ¿Y por qué es tan importante ese ADN? Bueno, ya sabemos que el ADN es muy importante porque es el que lleva toda la información genética nuestra y toda la información que se necesita para formar nuevas proteínas o nuevas estructuras celulares. Por ejemplo, en el ADN o los genes que tenemos dentro de nuestros cromosomas llevan la información del color del pelo, del tipo de sangre, del color de la piel, de los ojos, el tamaño, el largo de las manos, el largo de los huesos, la forma de los huesos. Todo está almacenado en el ADN. Todo cómo somos está almacenado en esa molécula de información en ácido nucleico que se llama ADN. Ahora, el ADN tiene que duplicarse o tiene que replicarse o dividirse y pasar luego a ARN para que ese ARN lleve una información y se formen las proteínas que forman todo nuestro cuerpo. Ese proceso donde el ADN se duplica, pasa a ARN y luego se forman las proteínas al final, ese proceso es el que se conoce básicamente como replicación o duplicación del ADN. ¿Y eso para qué es importante? Eso es importante porque gracias a eso, uno, podemos transmitir nuestra información genética a nuestros descendientes. Dos, podemos formar células en nuestro cuerpo, tejidos y demás. Regenerar, por ejemplo, tejidos que todos los días están muriendo, como el tejido de la piel. Las células de la piel que forman la piel, que es el órgano más grande de nuestro cuerpo, todos los días necesita regenerarse. Así es que gracias a ese proceso de la división del ADN o la replicación del ADN. Nuevamente, los cromosomas, como lo han dicho muy bien, el ser humano tiene 23 pares de cromosomas. El par número 23 es el par sexual, el que está encargado de la reproducción sexual y que allí también pueden ocurrir mutaciones a nivel del par sexual y que está el X, el Y, en el caso del hombre y en el de la mujer está el XX. Esta es la estructura del ADN que hemos visto y que ustedes hicieron en su mensual y que muchos hicieron, o la gran mayoría la hizo muy bien, y eso me va a entender que entendieron el tema de cómo se une una con otra, que ya hemos visto que en 1953 James Watson y Francis Crick, y con la ayuda de Maurice Wilkin y Rosalind Franklin, pues propusieron cómo era ese modelo y cómo estaba acomodado. Y nuevamente vamos a repasarlo y vemos que aquí está el grupo fosfato, aquí está el azúcar que tiene ¿cuántos carbonos en ADN? ¿Quién me recuerda? ¿De cuántos carbonos el azúcar? Ya se les olvidó. Vamos aquí a contarlo para darnos cuenta. 1, 2, 3, 4,
5. ¿Cuántos carbonos tiene entonces? ¿No me escuchan? ¿O se fueron? Hola. 5, profe. Profe, se me fue un poquito el audio. Nada más escuchando, estaba contando los 5. ¿Se me fue el audio? No, creo que fue mi señal acá que se fue y vino. Ah, ya. 5 carbonos y tiene una base nitrogenada. Esta se llama timina. Pregunta, ¿con quién se une timina? ¿Con qué otra base nitrogenada? Adenina. Con adenina, bien. ¿Y citosina, con quién se une? Con guanina. Con guanina, fácil. Eso es. Entonces, volvemos al concepto de los nucleótidos que está formado, esto que está aquí, un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada, eso es lo que se conoce como un nucleótido. Y entonces este nucleótido aquí se va a unir con otro nucleótido de la otra cadena. ¿Por qué? Porque recordemos que el ADN es una doble cadena. Es una doble cadena y eso es importante. Este nucleótido se tiene que unir con el nucleótido de la otra cadena, que forma la doble hélice del ADN. Todo esto es para recordar lo que ya hemos visto anteriormente. Aquí está de nuevo las 4 bases nitrogenadas en el ADN: adenina, citosina, guanina y timina. Esto que está aquí es básicamente lo que les puse a ustedes en el mensual. Y por eso que les dije que había cometido el error, porque entre guanina y citosina, fácil, ¿cómo me doy cuenta que siempre hay 3 puentes de hidrógeno que lo unen? 1, 2, 3. Y cuando hay 2, ya yo sé que es timina y adenina. Entonces, por eso me doy cuenta de que es timina y adenina y purina y, citosina y guanina. Hay una característica dentro de las bases nitrogenadas que algunas se clasifican como purinas y pirimidinas. Entonces tiene que ver con el número. Por ejemplo, A y G están dentro de una misma categoría. Y T y C, te ven, son casi similares en términos de número de carbono, están dentro de otras categorías que son purinas. La T y la G son purinas y la adenina y la guanina son pirimidinas. Así que uno se da cuenta fácilmente con esta estructura química que va allí y con los enlaces. Uno se da cuenta y puede completar la cadena o la molécula del ADN. Esto nuevamente es un segmento de cómo se vería. Hemos visto los puentes de hidrógeno. Ahora, bueno, aquí está. ¿Qué es lo importante de todo esto? Lo importante de todo esto es para entender cómo se replica el ADN. Cómo se replica, o sea, cómo yo le paso la información a mis hijos. ¿Cómo se pasa? Porque si yo me corto luego de un mes, eso se ha cerrado. ¿Cómo se cerró? ¿Qué fue lo que en ese espacio, de qué se llenó? De células. ¿Y cómo esas células se produjeron nuevamente? Bueno, porque hubo una replicación del ADN de todas las células, se fueron formando más proteínas, más células, hasta que se fue cerrando a esa herida. Ese es el proceso de cómo podemos entender cómo se nos cierra una herida cada vez que nos cortamos, con replicación del ADN. Y es lo que vamos a ver. ¿Cómo la podemos definir? Como un proceso mediante el cual la molécula del ADN hace copias de sí misma y por lo tanto de sus cromosomas. Es como, imagínense esta página, en el caso de usted se cortó, esta página yo la agarro y la pongo en una fotocopiadora y saco 10.000 copias. Eso es lo que trata de hacer el ADN cuando usted ocurre una cortada. Trata de replicarse, dividirse y sacar muchas copias de ese mismo ADN para que se produzcan millones de células más que reparen esa área. Eso es lo que ocurre cuando ocurre replicación de ADN en el caso de que usted se haya cortado. También es importante porque te permite la construcción y bloques de construcción de nuevo ADN, reparar ADN que ha sido dañado, mutaciones que afectan ese ADN.
Entonces, nosotros tenemos que conocer para todo esto, nuevamente, es ver la estructura del cromosoma, que es una doble hélice, y ver cómo esa hélice se divide en el medio y se forman dos más. Eso es lo que ocurre con el ADN. Es decir, esta es una hélice de ADN que es doble. ¿Y cómo se replica? Imagínense que usted tiene una escalera. No sé si han visto estas escaleras que tienen dos ángulos y en el medio tienen algo que lo une para usted treparse, ¿no? Ahora imagínese que usted esa escalera la agarra por la mitad y la parte con algo, no sé con qué. La parte por la mitad, le van a quedar dos segmentos de la cadena. Pero usted tiene otra cadena por ahí, otra escalera que usted también partió, y usted viene y pega ese pedazo de allá, lo pega en esta de acá, y otro pedazo lo pega en acá. ¿Cuántas cadenas le van a quedar ahora? Dos. Tenía una sola, ahora le van a quedar dos. Esto es lo que trata de explicar esto aquí. Miren, había una, imagínense que se partió algo aquí en el medio. Miren el color azul. La clave es el color azul. Hubo una replicación porque en el núcleo habían bases nitrogenadas y esta que está en naranja, ¿qué color es eso? Fucsia, rosado, no sé. Esta que está aquí es la que se unió. A partir de una se formaron dos. Entonces son dos moléculas de ADN idénticas. Esta era una, se partió a la mitad, aquí está la mitad, aquí está la otra mitad, y vinieron y apareció una cadena complementaria que se unió. Profe, ¿y esa cadena complementaria de dónde salió? Eso estaba en el núcleo, habían bases nitrogenadas formadas ahí, habían adeninas, timinas, guaninas circundantes por ahí flotando y se fueron uniendo en el orden que ya lo hemos visto. Adenina se fue uniendo con timina y se fue formando la otra cadena con ayuda de enzimas y demás otras sustancias químicas y se forma más ADN. Y así sucesivamente se sigue replicando y replicando la molécula del ADN hasta que va formando mucha proteína, muchas otras células y pueden entonces, por ejemplo, en el caso de proteínas para la piel, ir regenerando esas proteínas de la piel. Así como ocurre a nivel mucho más específico, hay una enzima que se llama la DNA polimerasa y ellas lo que van haciendo es que van cortando, como quien dice, van cortando la molécula del ADN y esta molécula que está aquí, esta parte que es como en rosada, es lo que se conoce como la cadena complementaria. Se van uniendo bases nitrogenadas y van formando otra secuencia del ADN. Eso es básicamente lo que ocurre. Miren, aquí se puede ver, era una sola cadena, se fue dividiendo y ahora van quedando dos cadenas. Miren, a partir de una van quedando dos cadenas de ADN. Eso ocurre en el medio natural de todo nuestro cuerpo, en las plantas, en los animales y demás. Siempre ocurre eso. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque el ser humano está formado principalmente de proteínas, agua y proteína. Hablando de bioelementos o de biomoléculas, inorgánicas, agua, y biomoléculas orgánicas, lo que mayormente estamos formados es de proteínas. Y tenemos que ver cómo se producen las proteínas. Bueno, la replicación del ADN es la que lleva la información porque es la que dice qué tipo de proteína se tiene que formar en nuestro cuerpo para que ocurra esa formación. Entonces el ADN tiene que mandar una formación, está el ADN, se comienza a duplicar, ocurre un proceso que se llama transcripción. La transcripción lo que genera es la formación de una secuencia o una cadena, una sola cadena, que es el RNA, y ese RNA tiene una función, es un RNA mensajero, lleva un mensaje del ADN que tenía 1, 2, 3 genes. Cada uno de esos genes mandó un mensaje, y eso se llama RNA en inglés o ARN, mensajero, lleva esa información fuera de la célula, del núcleo, y le dice por ahí por donde está el retículo endoplasmático, por donde están los ribosomas, ocurre una translación, una serie de procesos de cambios, y ese ARN dice, se tiene que formar la proteína X, que puede ser estructural,
enzimática, que puede ser de mensajera, diferentes proteínas. Y al final, ¿qué se forma en la traducción o la translación? Una proteína. ¿Y esa proteína dónde va a dar? Puede ser a las paredes de la célula, pueden ser enzimas, pueden ser mensajeros químicos que van a pasar a la sangre. O sea, todo nuestro cuerpo, lo que quiero decir en resumen con esto y lo importante es que el proceso de la replicación del ADN es el que permite que, por ejemplo, las enzimas, los mensajeros químicos, nuestro cuerpo, todo eso esté permanente andando por todo nuestro cuerpo, el de las plantas y otros animales, y permita que se mantenga la vida y permita que, por ejemplo, si usted se quema hoy, usted va a la playa mañana, usted se quemó, quedó todo como morado, rojo, y usted ve que después de 5 días usted comienza a mudar. No es estoy mudando del sol, me quemé. Eso que usted está mudando no es más que tejido muerto, son células muertas, pero se tienen que regenerar, porque si no quedaría usted puesto con la piel toda roja, quemada. Entonces, se tiene que regenerar y gracias a este proceso de la replicación del ADN es que pues, ocurre, porque el ADN dice, hey, aguanta, se quemó el tejido de arriba. ¿Y quién es el encargado de eso? Pues, bueno, es el gen número 2. El gen número 2, la molécula del ADN ahí se corta y manda esta molécula del ARN, que es una sola cadena, pero ese ARN tiene función de mensajero, él lleva un mensaje fuera del núcleo, en el citoplasma, y le dice a los ribosomas, este es el mensaje que mandaron de allá del núcleo, y usted tiene que formarme la proteína fulana de tal, que es la que forma la piel, o la que protege a la piel, la que forma células en la piel. Ah, ok, entonces se forma la proteína, que son las protectoras de la piel. Y así es como ocurre el proceso de formación de proteínas, de enzimas y de todas las estructuras que forman cada uno de los millones de células que forman nuestro cuerpo. Esa es la importancia de la replicación del ADN. Formación luego de proteínas y de otras estructuras más, que se forman en el retículo endoplasmático, en los ribosomas, todas esas estructuras que se forman, todas las estructuras que se forman son responsables o están almacenados dentro de la biblioteca personal de nosotros, que es el ADN. Ahí está toda nuestra información genética de cómo somos, por qué somos, qué tenemos, todo está almacenado en genes dentro de la molécula del ADN, en los cromosomas que tenemos, que ya hemos dicho que son 46 cromosomas o 23 pares. Toda nuestra información genética con respecto a la parte sexual, nuestra información sexual está almacenada en los cromosomas sexuales, que es el par número 23. Aquí hemos visto lo que hemos resumido, la transcripción, que no es más que formar todas las proteínas que se almacenan, y es lo importante de por qué el ADN tiene que dividirse. Y tenemos algo al final que es muy importante, que es el código genético. En 1990 aparece por ahí el proyecto del genoma humano. 200 científicos del mundo se unieron para determinar todo el genoma humano, y ese genoma humano entonces hoy podemos entender pues dónde ocurren las mutaciones y los cambios y qué es lo que ocurre con exactitud puntualmente para que una persona o algo sufra algunos tipos de cambios y dónde hay que quitarle algo que es el responsable de alguna característica, lo que hablábamos las semanas pasadas en biotecnología, que podemos quitar un gen que es el que codifica proteínas para que, por ejemplo, el arroz sea más, crezca más, o el arroz le afecte menos el agua o necesite menos agua. Todo eso son responsables proteínas. Entonces nosotros podemos quitar ese gen del ADN y ponerle el que queremos y se forma una proteína deseada. Esta es la forma de cómo se hace eso, quitándole y poniéndole en el proceso de replicación del ADN. Pero también podemos mandarle un virus y una bacteria, y ese virus y la bacteria lleva el mensaje de qué es lo que se quiere, qué se necesita, qué proteína es la que yo necesito que se produzca. Entonces también puedo enviar un vehículo, lo que se conoce como un vehículo, que es un virus principalmente, o un bacteriófago. Lo puedo enviar y él lo que hace es que entra al núcleo de la célula, de la cual sea, se replica, y el mensaje genético que manda entonces el ADN a ARN, o el ARN mensajero, lleva un mensaje ya que ha sido inducido por alguien, por una mutación natural o por el ser humano.
No sé si alguien tiene aquí alguna duda sobre esto. Este es un tema un poco complejo, pero yo he tratado de hacerlo bien simple, como bien un léxico bien pueblo, para poder que se entienda un poco. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Se fueron, se durmieron. Profe, la pregunta, No, profe. usted que está hablando sobre el ARN, ¿por qué Ajá. alguna persona demora más en, por ejemplo, el tejido ese de la piel? ¿Eso demora más porque por el mensajero o por la misma circunstancia de la persona en general? ¿Pero demora más La, en qué? ¿A qué te por refieres? ejemplo, Profe, como dice, en curarse, en sanarse ya sea por la quemadura del sol. Hay personas que de repente a los 2 o 3 días mudan, hay otras personas que demoran más tiempo. ¿En qué se basa más eso? Bueno, a mí lo que se me ocurre que tiene que ver, uno, con la tasa de fibrinógeno, de glóbulos blancos que llegan al área a reparar, que llegan a evitar bacterias, porque hay veces que a las personas les caen también infecciones bacterianas. Y entonces luego que todo eso ha sido reparado, entonces comienza la producción, la mitosis, que es lo que ocurre, la división celular, y comienza la replicación del ADN, pasándose de una célula a la otra y produciendo las proteínas, y toma su tiempo. Claro, lo que tú has dicho es algo muy bueno, es que hay variabilidad genética, no todos los organismos tienen los mismos genes encargados con las mismas proteínas encargadas de la reparación. Son similares, pero la forma de cómo lo hacen o el tiempo puede variar entre un organismo u otro. Y eso es lo que hace la heterogeneidad. Puede ser que hay genes que tienen características mucho más fuertes para eso, de reparación, y tienen enzimas de reparación que actúan mucho más rápido. También tiene que ver con las vitaminas, con los alimentos que uno come, de qué tan fuerte está tu sistema inmunológico, tu sistema de reparación celular. Por ejemplo, el calcio, el zinc, que ayuda al sistema de reparación celular y por lo tanto a la replicación rápida del ADN, y te sana un poco más rápido. Es un proceso que lleva una serie que va desde la alimentación hasta tu parte genética, de cómo están los genes pues estructurados para enviar un mensaje rápido y recibir un mensaje rápido de daño. ¿Alguien iba a decir algo más? Alguien habló, aparte de, no sé quién habló, pero hubieron dos personas que hablaron. ¿No me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. sí, profe. Ok, entonces hablábamos de que luego que el ADN que estaba en el núcleo se dividía a la mitad, esa molécula doble, y enviaba una secuencia, una sola cadena, esa sola cadena es el ARN. Y ese ARN, que en el caso que vimos en antes, tenía una función mensajera, él lleva un mensaje para informar una proteína. Ese ADN lleva información y lleva, entonces, segmentos de guanina, citosina, adenina y citosina, sí, guanina y adenina, pero en la parte donde se tiene que unir con timina, no se va a unir, se va a unir con un uracilo. Es una nueva base nitrogenada que aparece en el ARN. Y por eso es que usted en ARN no va a encontrar timina, sino que va a encontrar uracilo. Y la pregunta es, ¿y con quién se une adenina? Bueno, adenina se une con uracilo en ARN, en replicación. En el ARN, ya cuando ocurre la transcripción, la adenina, esa secuencia lineal de ARN, la adenina que está expuesta, se une con un uracilo. Y entonces se forma lo que se conoce como un triplete que es el que da origen a un aminoácido, y un aminoácido se forma una proteína, que es la importancia al final. Esas proteínas son las que van a formar todas las células que, por ejemplo, que me corté, me quemé. Bueno, esas proteínas van formando toda la membrana celular de las células epiteliales de la piel, y van formando células y células y millones, y se va cerrando la herida y se va cerrando y sanando y sanando y sanando, hasta que pues ya usted ve que se sana la herida. O en el caso de la piel, te ve que ya todo ha mudado, todo lo viejo, y que le queda la piel como más ya nueva, ¿no? Formada, porque ya se han formado las proteínas, y las proteínas forman
con los lípidos y demás, van formando todas las células nuevas de la piel, de donde sea, y ya usted está, pues, ha formado piel nueva o se ha regenerado alguna cortada, todo el tejido circundante se ha regenerado. En el caso de que se pueda, ¿no? Como en el caso del hígado también, que tiene la capacidad de regenerarse. Entonces, esa es una característica que ya la vieron ustedes en la comparación de ARN y ADN, que es muy importante y por eso que lleva un proceso, ¿no? De ver las características del ADN o el ARN. Bien, vamos a ver esta secuencia. Esta es una práctica aquí. Hay 3 secuencias. Ya sabemos que A significa, ¿qué significa A? Adenina. Ajá. Y que C significa Citosina. y G. Guanina. Ok. La pregunta, ¿y U significa qué significa U? Uracilo. Sí, bien. Secuencia número 1. ¿Es de ADN o ARN? Analícenla. La secuencia número 1. ¿Es de ADN o ARN? Voy a regalar puntos ahí. Voy a anotar aquí los puntos. 5 puntos. La participación. Ese es el quiz de hoy. Por la ADN, participación. el número 1. ¿Por qué es ADN? ¿Quién está hablando? Juan Carlos. Juan Carlos, ¿por qué es ADN? Yo considero, profe, porque, bueno, es que en la segunda que tiene el uracilo, lo tiene el ARN. Ajá. Entonces la primera tú dices que es En la- ADN. ¿Cómo? ¿Cómo? La primera para ti es ADN. Correcto. Ok. ¿Quién más dice que es ADN? Nadie. Tengo miedo. No quiero hablar. Me da pena. Me da pena equivocarme. No pasa nada si nos equivocamos. Estamos aprendiendo. Para aprender hay que equivocarse siempre. Como que dice por ahí, hay que darse golpes. Profe, yo considero también que es de ADN, ya que así como dijo el compañero, en la segunda tiene uracilo, que usted dijo que ese pertenecía al ARN. Fácil. Ya vieron. Ya lo determinaron ustedes. AAC no tiene T, profe, sí, pero no tiene uracilo. Y como no tiene uracilo, aquí en este segmento yo puedo determinar que es ADN. Acá en la segunda, ACU, tiene uracilo, fácil, ARN. Y en la segunda tiene T y tiene A. ¿Y quién tiene G, C, T y A? ADN. Entonces ya yo puedo determinar que la primera y la tercera son secuencias de ADN y la segunda es la única secuencia de ARN. Fácil, ¿vieron? Entonces hay tipos de ARN. Nosotros vimos el ARN mensajero, que es el que lleva las instrucciones para formar las proteínas en particular. Pero también hay ARN en el ribosoma, que es una estructura que está fuera del núcleo, pero que está dentro de la célula, o el ARNR, que forma parte de los ribosomas. Aquí en los ribosomas es donde llega el ARN mensajero y allí es donde se forman las proteínas, en los ribosomas, en la célula. También está el ARN de transferencia que lleva los aminoácidos a los ribosomas. Todo esto son tipos de ARN y recordemos nuevamente que ese ARN es una cadena simple, una sola cadena y que es lineal, no es helicoidal como el ADN. Bueno, aquí tenemos los ejemplos de los ARN. Aquí tenemos el A, que es el ARN mensajero, lleva los mensajes. Miren, aquí está, ¿ves? ARN mensajero lleva la A. La A se tiene que unir ¿con quién? En ARN, ¿con quién se tiene que unir? A. Se nos olvidó ya. ¿Con quién se une A? En el ARN. Con el uracilo. Con uracilo. ¿Y cómo hace eso? Miren la forma de la A arriba
y miren la forma de la U. ¿Ya vieron? Encajaría si yo agarrara esto y lo montara aquí, ¿verdad? Miren la forma de G y miren la forma de C. Encajaría si yo igual lo monto ahí. Ese es el ARN mensajero, el que lleva el mensaje para que se una. Tenemos el ARN ribosomal, que es el que lleva la información en los ribosomas para la formación de la aminoácidos, o sea, de las proteínas. Y el ARN de transferencia. Así es como se ve el ARN. Estos son los aminoácidos que uno va a ir viendo, los que vayan a estudiar medicina, biología, lo que sea, van a comenzar a escuchar de aminoácidos. Incluso cuando usted come, por ahí el doctor a veces le manda medicinas que dice que leuceína, serina, tirosina, serina, cisteína, arginina, por ahí venden aceite de arginina, que es un aminoácido. Profe, ¿qué es un aminoácido? Una proteína. Un aminoácido forma una proteína, entonces lo que usted está comiendo, tomando en su comida, es aminoácidos que son proteínas, y lo que mayor tiene nuestro cuerpo, aparte de agua, son proteínas, y gracias al proceso de replicación del ADN se forman proteínas. Entonces, esto es importante para entender por qué se forman proteínas, por qué se reparan las células de nuestro cuerpo, por qué se divide la formación de proteínas. Y hay muchas proteínas, bastante, isoleucina, treonina, y usted lo va a ver por ahí cuando los doctores les manden y usted escucha algo de que ina, oye, glutamina, oye, eso es un aminoácido. Sí, me acuerdo que en la clase el profesor hablaba que eso es un aminoácido que se forma producto de la replicación de ADN, la formación de proteínas. Bien, vamos a ver un ejemplo de cómo ocurre la replicación. Miren, esta es una cadena del ADN. La cadena del ADN tiene dos direcciones, 5'3 y 3'5. Esta es la que va en dirección 5'3. Ocurrió la replicación. ¿Quién tiene que aparecer aquí abajo? Hay adenina. ¿Quién tiene que aparecer abajo de adenina? Estamos en ADN. ¿Quién tiene que aparecer aquí abajo en adenina? Para que se forme. Hay replicación. ¿Quién aparece? ¿Con quién se une? Adenina. Con timina. Con timina. ¿Timina con quién? Lo contrario, con adenina. Ok. ¿Guanina con? Con citosina. Con citosina. Ok, vamos a ver la replicación. Ocurrió la replicación. Aquí está. Sí, ocurrió replicación, o sea que la molécula del ADN se dividió a la mitad. Este es el segmento que viene en la dirección contraria, 3'5. Ahí está, muy bien. Ha ocurrido como ustedes lo esperaban, adenina con timina. Ahora viene la transcripción. O sea, se va a formar un ARN mensajero. Ahora, ¿qué pasó? Vamos a ver la diferencia. Hay adenina, pero ahora hay uracilo. En vez de haber, miren la primera, la que es 5'3, hay adenina, aquí está. Pero donde hay T, hay uracilo. ¿Por qué? Porque ya ocurrió transcripción. Ya hay cambio y esta es una sola cadena y esto es el ARN o RNA mensajero. Volvemos y nos acordamos de que el ARN es una molécula, es una cadena simple y que ya no aparece, desaparece la timina, la base nitrogenada, y aparece la base nitrogenada uracilo. Y entonces ya ocurrió la transcripción, la traducción, ¿y qué se formó al final? Un péptido o una proteína. Aquí ahí está, metionina, alanina, triptofana, tirosina, seronina. Esto es lo que se formó. Esta es una forma de cómo ver replicación. En replicación sigue siendo ADN. Cuando ocurre transcripción es que se forma el ARN mensajero, donde ya aparece uracilo. ¿Cómo me doy cuenta de que están hablando ya de ARN? Porque ya veo el uracilo. Ya yo sé que uracilo aparece cuando ha ocurrido transcripción de la molécula del ADN. En resumen, el ADN se parte a la mitad, se forman dos cadenas, se manda un mensaje, se divide de nuevo, se manda un mensaje con un RNA mensajero y eso envía un mensaje para que en los ribosomas
se formen las proteínas que van a formar parte de las células nuevas porque se dañaron, porque te quemaste la piel y se tiene que regenerar la célula. ¿Qué se forma al final? Péptidos, o sea, proteína. Cuando usted ve la palabra péptido significa proteína. Si ven aminoácidos, un aminoácido más muchos aminoácidos también forman proteínas. Este es un video que vamos a ver. No le presten atención, no pude encontrar un video mejor que este que estuviera en español, está en inglés. Es fácil, es un inglés bastante fácil, pero si no lo entienden, es lo mismo que hemos explicado anteriormente, solamente de que van a ver lo que ocurre en la célula. Esto que ven en morado es una célula y aquí dice de DNA o ADN en español a proteína. ¿Me escuchan, verdad? ¿Se fueron? Sí, profe, se escuchó. Bien, vamos a ir y cualquier cosa ahorita lo explicamos de nuevo. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. Ese es el núcleo de la célula. Contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. Bien. Básicamente lo que explicaron fue lo mismo que hemos visto anteriormente. Todo comienza en el núcleo está la molécula de ADN, se divide a la mitad por replicación, luego ocurre la transcripción de ese ADN, se forma un ARN mensajero que sale del núcleo de la célula hasta el citoplasma y en el citoplasma llega a donde están los ribosomas y en los ribosomas llegan los mensajeros químicos y todas las otras bases complementarias de uracilo y demás se unen y van formando los aminoácidos y esos aminoácidos unidos forman una proteína. Eso es básicamente lo que decía el video, solamente que lo quería que lo vieran pues como más visual, más gráfico, ¿no? Lo que estaba explicando. No pude encontrar un video en español así como tan bueno como ese y corto que lo explicara, era muy largo y por eso les coloqué este. Pero no es un inglés tan duro, es un inglés bastante técnico, bastante fácil. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nada. Bien, entonces las actividades que van a hacer
es que tienen dos actividades. Una es que van a investigar, está en el módulo, esta está en el módulo, investiga cómo se dividen los virus y dibuja un bacteriófago y sus partes, bacterias y plásmidos. Tienen que hacer esto, todo es una sola tarea, y la otra parte de la tarea es realizar un mapa conceptual de la replicación del ADN. Así que esta es la tarea que tienen para la próxima semana. Todo es una sola tarea, así que va a haber una sola casilla donde va a decir investigación y mapa conceptual.